Hola, en este video nosotros vamos a ver un tutorial del paso a paso cómo nosotros llenamos las hojas de tarea del estudio bíblico Betel. Hemos explicado, hemos visto un poquito en la clase y vamos a ver paso a paso. Siempre surgen dudas y yo creo que eso es la mejor manera de que podamos sanar estas dudas y ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver aquí nuestra hoja de tareas tal como es. Aquí tenemos el archivo de Word que yo les mandé a cada uno de ustedes y cómo tenemos que llenarlo. Bueno, aquí es medio obvio, ¿no? En la parte del nombre. Ponga su nombre. Pongamos aquí Tulio Hernández Moraes. Evaluador y pone la persona que está corrigiendo. Voy a poner aquí la evaluadora más bonita de todas, Daniela Geldres. Y la fecha correspondiente en que usted entregue el libro. El plazo máximo para entregar este libro es el lunes 8. Pero si lo entrega antes, si lo entrega el 7, lo entrega el 6, como ustedes son muy inteligentes, muy capos, creo que van a entregar el 6. Entonces voy a poner aquí 6 de junio de 2020. Y tienen el plazo máximo hasta el lunes a las 20 horas, que es el día que comienza Primera de Pedro. Pero les recomiendo que lo terminen antes para poder ir adelantándose con el trabajo de Pedro. Entonces tenemos aquí Gálatas, un versículo. Oró antes de leer el libro. Sí. Ponga sí o no. Hizo su primera lectura de corrido. Sí. Realizó el código de color. Sí. Estuvo conectado al momento de la clase. Sí. O puedes poner estuve en la primera clase, pero no estuve en la segunda. Bueno, ahí comente y entregó dentro del plazo establecido. Sí. En el caso de que fuera no, pone no. Tuve un problema y expliqué que iba a entregar al día siguiente. Pero básicamente tienes que responder estas preguntas. A menos que sea un caso especial, solamente responda con sí o no. Luego vendría la parte de la información básica requerida. La información que nosotros adquirimos en clase, quizás alguna información que salió en el video del Proyecto Biblia y que leyeron en la introducción del libro, en la Source View, pueden poner aquí. Vimos, por ejemplo, el autor del libro de Gálatas, ¿quién es? Pablo. Destinatario, las iglesias de Galacia. Aquí ustedes pueden poner como quieran. Si quieren sacar esas líneas, lo formatean como mejor les quede. El origen del libro también nosotros hablamos, ¿cierto? Antioquía de Siria. Si pone simplemente Antioquía, es Antioquía de Siria. Aquí en la parte de iglesia de Galacia también, suficiente. Pero si usted quisiera complementar más la información, podría poner cuáles eran las iglesias de Galacia, ¿no? Listra, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Si quisiera hacerlo, ¿no? La idea es que con esa hoja de información básica requerida, usted pueda crear su propio material y después tener ahí material si algún día le toca dar un estudio sobre este libro en su iglesia, compartir con otras personas. Usted mismo ahí creó una información, una fuente de información buena. Y además, una de las mejores maneras de memorizar es justamente escribiendo. La fecha del libro, nosotros hablamos que era del año 47 al 50 después de Cristo. Siempre es importante nosotros esclarecer si es antes o después de Cristo. Por lo general nosotros, no, cuando no se pone, no se especifica es después de Cristo. Pero por las dudas siempre aclare si es antes o después. El método literario, nosotros vimos, es una epístola. Podrías poner epístola, podrías poner carta del primer siglo. Si quiere complementar un poco también puede especificar que es una epístola circular porque fue escrita para más de una iglesia.
Ahora muchos me escribieron con dudas sobre esta parte. El método panorámico, ¿qué es? Es la idea panorámica del libro, es en dos frases explicar el todo del libro. La idea, si yo le pregunto, ¿cuál es la idea de este libro? ¿Cuál es la idea de esa tesis, de esta materia periodística, cualquier literatura que fuera? La idea es de qué se trata el libro. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la idea del libro de Gálatas? ¿De qué se trata el libro de Gálatas? Yo puse aquí entre paréntesis para que les quede más claro y lo puedan entender. ¿De qué se trata el libro de Gálatas? El tema principal del libro de Gálatas, como nosotros vimos en la clase pasada, es que la salvación, el evangelio verdadero, es por gracia y no por mérito, no por obras. Entonces, cada uno de ustedes, al estudiar el libro, al hacerlo, escriba con sus propias palabras. Yo voy a poner como yo escribiría con mis propias palabras. No tiene que poner las mismas mías. Y por favor no lo haga, personalice. Pero, por ejemplo, se podría poner, ¿cuál es la idea del libro? El verdadero evangelio es por gracia y no por las obras de la ley. Sería una buena idea, un resumen de qué se trata el libro de Gálatas. O en vez del verdadero evangelio podrías poner la salvación o solamente la justificación o solamente podemos hacernos justos por las obras de la ley. Esto sería una manera, personalice su frase como usted mejor prefiera, pero eso es la idea de qué el libro está hablando. Y el propósito es qué hizo que el libro fuera escrito, cuáles fueron las motivaciones del autor, sus intenciones, qué causó el libro de Gálatas. Nosotros vimos que el motivo principal fue, del apóstol Pablo, fue contrarrestar esta falsa doctrina judaizante que se introdujo en las iglesias de Galacia. Entonces podríamos poner eso. ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre debe venir con un verbo. La idea no. La idea son sustantivos. Estamos contando de qué se trata el libro. Pero el propósito tiene que ver con una acción. Entonces tenemos que utilizar un verbo. Yo puedo poner propósito, contrarrestar la falsa doctrina judaizante. Y un otro segundo propósito que vemos en el libro de Gálatas también es defender el apostolado de Pablo. Son dos razones que están clarísimas de la carta. Ponga también con sus palabras la manera como usted vio, cuál creen ustedes que hayan sido las intenciones del autor, lo que le motivó, lo que le causó escribir el libro, o qué motivo hizo que el Espíritu Santo lo inspirara a componer esta obra. Esa es básicamente la diferencia entre la idea y la razón. Vuelvo a hacer hincapié en eso y repetir. Idea tiene que ver con el contenido, con el tema. Y el propósito tiene que ver con una acción. Y en la frase, en la oración que ustedes elaboren, el propósito siempre debe contener un verbo. ¿Ok? Ese es el método panorámico. Y en el método histórico, ustedes van a poner ahí la información histórica que se les entregó en clase. Yo puse aquí solo algunos puntos principales, ¿no? Que nosotros hablamos en la clase. Hablamos, por ejemplo, quiénes eran los gálatas. Eran los galos, vinieron de Europa Central, estaban ahí en la región de Francia, Austria, Bélgica, norte de Italia. Después fueron a las Islas Británicas, migraron hacia el sur, hacia la provincia de Galacia, en la parte central de lo que actualmente es Turquía. Hablamos algunas de sus características, el misticismo, la superstición, los rituales que eran muy comunes para ellos. Hablamos también en contexto histórico sobre el apóstol Pablo, quién era él, de dónde vino. Vimos una cronología de su vida que él cuenta ahí entre los capítulos 1 y 2, comparado, un paralelo con el libro de Hechos. Y hablamos también sobre la doctrina judaizante, hablamos bastante de eso, ¿no? El gran problema, la gran discusión de la iglesia primitiva en sus años fue el problema de los gentiles. ¿Deben practicar las leyes judías o no?
y algunos creían que sí, y esos grupos que creían que los gentiles también deberían guardar la ley eran llamados judaizantes. Esos son 4 puntos principales que yo puse ahí que salieron en el libro de Gálatas. Usted puede incluir ahí, si quiere, también el tema de la fecha, de cuándo fue esa fecha, del origen. Toda información histórica que encuentre necesaria, que encuentre relevante, incluya ahí en esa parte. Luego tenemos entonces nuestra segunda hoja de tareas. Tenemos la primera hoja de identificación, la hoja de información básica requerida que hace referencia al trasfondo histórico. Y la próxima es la hoja de la interpretación. Tenga siempre en mente, la interpretación tiene que ver con la audiencia original. Ahora es el momento en la interpretación de ponernos en los zapatos de ellos. No pensar en lo que yo creo, en lo que significa para mí, sino pensar en qué es lo que significó para los oyentes originales. La primera pregunta siempre va a repetir la pregunta que discutimos en clase, en grupo. Entonces, es la misma pregunta que hablamos en la clase pasada. ¿Por qué Pablo estaba tan enojado a escribir Gálatas a punto de maldecirlos 2 veces? ¿Qué situación desencadenó tal emoción? Entonces, escriban ahí las conclusiones que ustedes llegaron en su grupo. Y ahí tenemos algunas preguntas de interpretación personal. Usted mismo ahí en su casa con su Biblia, orando, pidiendo revelación al Señor y al Espíritu Santo, haga esas preguntas y piense qué es lo que significó para ellos. La primera pregunta, ¿la ley es mala en sí misma? ¿Qué dice el libro sobre eso? Al hablar tanto de la gracia, muchas personas dicen, pero la ley es mala, la ley ya pasó. ¿Creen ustedes eso? ¿Será mala la ley en sí misma? ¿Qué es lo que el libro está diciendo? Escriba su respuesta, pero aquí en la interpretación. Nunca debemos usar el yo o el nosotros o para mí o en mi iglesia. Es ellos. Se trata de ellos, de qué es lo que significó para los oyentes originales. ¿Qué dice el libro sobre eso? No se trata de mí, se trata de la gente que primero recibió este mensaje. Entonces responda de acuerdo a lo que significó para ellos. Segunda pregunta también, fíjese, una pregunta de interpretación y no de aplicación. ¿Cuál es el propósito de la ley? Según el libro. ¿Para qué sirve la ley entonces? ¿No es mala o es mala? Van a responder ahí en la primera pregunta y la segunda pregunta. Cuéntenos cuál es su propósito. ¿Para qué fue creada? ¿Para qué existe? Tercera pregunta. ¿Por qué Pablo entrega su currículum? ¿Por qué tiene necesidad de defender su apostolado? Responda ahí también por qué creen ustedes, de acuerdo al libro, que Pablo tiene que decir, mira, yo soy apóstol, yo estuve en Jerusalén, yo estuve con Pedro y fui a Arabia, fui ahí, estuve. ¿Por qué él tiene esta necesidad? Y finalmente, la última pregunta, ¿qué significaba para ellos tener libertad en Cristo? Para ellos, yo no voy a poner, ay, para mí tener libertad en Cristo es no tener la necesidad de ir al domingo en la iglesia todos los domingos. Además de una respuesta muy mula, no es el propósito. El propósito aquí no es pensar en lo que yo creo. Para ellos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está enseñando a ellos? Que es tener la libertad en Cristo. Vamos a pensar en cada una de esas preguntas y elaborar nuestra respuesta. Algunos a veces me dicen, pero hermano, ¿cómo voy a hacer? ¿Y si yo escribo una herejía? Si nosotros hicimos bien el proceso, si oramos antes, si hicimos una buena interpretación, si vimos un buen contexto histórico, nosotros no vamos a llegar a una herejía. ¿Por qué? Mi interpretación tiene que venir, estar de acuerdo, en armonía con mi trasfondo histórico y con mi observación. Si yo leía la interpretación que varias veces él dice, nadie puede hacerse justo a través de la ley. Y mi interpretación yo creo, ¿para qué sirve la ley? Para hacernos justo y santo delante de Dios. ¿De dónde saqué esta interpretación? Pues del libro no fue. Entonces, no tenga miedo, no vamos a poner ninguna herejía,
si estamos en armonía en nuestras respuestas con el trasfondo y con la en, observación que hemos hecho cuidadosamente y bajo la guía del Espíritu Santo en oración. Ahora, nuestra parte más importante de todas es la aplicación. ¿Cómo vamos a hacer nuestra aplicación? También vamos a responder algunas preguntas, pero son más personales. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos responderlas de manera sincera. Algunas veces dicen, ay, pero es que cómo voy a hablar de eso y no sé, y mi corazón. Yo creo que cuando nosotros queremos crecer, queremos que Jesús complete la obra que tiene para nosotros, nosotros tenemos que exponer nuestro corazón a Él. Si no quiere hablar específicamente de la situación o nombrar una persona, pero nombra la situación que Dios te está hablando. No le estamos pidiendo que inventen situaciones o que digan que sean presionados a decir lo que no quieren decir, sino que plasmen ahí en su trabajo aquello que el Señor está hablando en su corazón, para que puedan llevar a cabo y ponerlo por obra. Eso es nuestro objetivo principal, que al estudiar los libros, al hacer los trabajos, nosotros podamos escuchar al Señor y llegar a cumplir aquello que Él tiene para nosotros. Veamos cómo es la parte de la aplicación. También es una parte que algunas veces cuesta un poco para algunas personas. Verdades atemporales del libro. ¿Cuáles son? Nombra al menos tres. ¿Qué es una verdad atemporal? Atemporal significa sin tiempo. Podríamos decir una verdad eterna. Es una verdad que está plasmada en el libro, que era verdad para el tiempo de los oyentes originales y sigue siendo una verdad hoy día. Eso es una verdad temporal y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Tenemos que buscar verdades en el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo ministró para ellos y que fueron fuertes y que yo puedo aplicar a mi vida también. Quizás hay alguna situación que no la pueda aplicar directamente, como por ejemplo el tema de la circuncisión que habla tanto ahí. Eso era un tema para ellos. Yo no lo puedo aplicar directamente en decir dejen de circuncidarse, porque hoy en día no es una práctica tan común, no es algo que se haga especialmente con fines religiosos. Pero ¿qué es lo que significaba la circuncisión? La circuncisión significaba una marca, un ritual para ser parte del pueblo de Dios. Entonces eso no es aplicable para nosotros. Pero ¿qué elementos nosotros podríamos ver en nuestra vida que la gente dice que es como una señal de ser parte del pueblo de Dios? Por ejemplo, hay algunas congregaciones que dicen que obligatoriamente todo cristiano debería hablar en lenguas, que es como la señal, es como la marca de ser cristiano, de ser hijo de Dios. Yo particularmente no creo de esta manera, pero al hacerlo de esta manera, exigir religiosamente que todos los que están en la iglesia hablen en lenguas, podía ser un equivalente a lo que el apóstol Pablo está diciendo en la circuncisión. La gente quiere que ustedes hablen en lenguas para enorgullecerse de ustedes, para jactarse de ustedes y decir que son sus discípulos. Pero el hablar en lenguas nada es en sí mismo. Entonces, ¿me entienden en la comparación que yo quiero hacer? Podríamos sacar, por ejemplo, esta verdad atemporal. No necesitamos un ritual para ser parte del pueblo de Dios, porque está la gracia. Esto podría ser una verdad atemporal sacada de un principio temporal, como era la circuncisión. Hay muchas verdades atemporales en este libro, un libro muy rico. Por ejemplo, podríamos sacar otro que es verdad para ellos, fue verdad y es verdad ahora. La salvación no se gana por mérito, no se gana por practicar, por las obras de la ley, por practicar la ley. Y eso era una verdad en ese tiempo y sigue siendo una verdad. Y sigue siendo sobre todo una lucha para nosotros, que queremos seguir intentando ganarnos el favor de Dios, merecer la salvación y practicando y haciendo cosas. Eso es otra verdad. ¿Qué otras verdades vemos en el libro de Gálatas, ¿no? Por ejemplo, el tema de
El fruto del Espíritu, la presencia de Dios, el relacionamiento con Dios en mi vida debe producir fruto, debe producir carácter que bendiga y alimente a las personas, a mis prójimos, a los que están a mi alrededor. Hay muchas verdades que ustedes pueden sacar en el libro. Yo les animo a poner aquí cuántas el Señor les hable, pero ponga mínimo 3. Las verdades que Él te habló, las verdades que tú consigues ver, atemporales, ¿no? Que eran para ellos y que también son aplicables hoy día. Nombras 3 verdades mínimo y las explicas ahí. No pongas así como cosa, nosotros decimos aquí en el sur de Chile, ¿no? Pichiruchi. Cosas así, pobres, ¿no? Como sin gracia, sin brillo. Mi esposa tuvo un ataque de risa que la... No ponga la verdad, el amor, la fe, la esperanza. ¿Qué cosa más pobre, no? Sin gracia. No. Escriba bien, así como, no, la gracia no es necesario. Explique un poquito, elabore una oración sencilla, concisa. No, no me vayan a enredar y embromar ahí. Pero una oración, pero explica, no solamente ponga la fe, la esperanza, no. Procese lo que Dios está hablando a través de la escritura y escríbalo ahí. Las 3 verdades atemporales. La próxima pregunta es, ¿cuáles se aplican a mi vida y de qué manera? Nombra al menos una. Otra cosa que muchos trabajos a veces que yo veo, pone, ¿no? En verdad temporal, amor. ¿Cuáles se aplica a mi vida? Tengo que amar. No, no lo haga. Explica cuál se aplica a su vida y por qué. Yo les mencioné varias verdades atemporales. Y yo puse aquí una aplicación, lo escribí brevemente aquí. No necesitamos pagarle a Jesús por la salvación. Para mí es una gran verdad que se aplica en mi vida, porque a lo largo de mis 32 años de trayectoria por esta tierra, en mis años de caminata con Jesús, yo siempre he tratado de pagarle a Jesús por la salvación. A través de mi trabajo misionero, a través de servir a Él. Cuando yo era adolescente en la iglesia, ¿no? Y yo tuve mi encuentro personal con Jesús, yo quería pagarle a Jesús. Entonces, yo me metí en el ministerio de alabanza, yo tocaba teclado en el ministerio de alabanza, yo me metí en el ministerio de interpretación de sordos, yo me metí en el colegio de la iglesia para enseñar eh, lengua de señas de sordos a los niños del colegio. Yo me metí en el ministerio de teatro y coreografía. Yo estaba en todas porque yo quería pagarle al Señor. No hay algo errado en servir, ¿no? Pero mi motivación era pagar. Entonces, eso se aplica a mi vida y sigue haciendo hoy día. A veces yo quiero hacer cosas, siendo misionero, quiero compartir la palabra, quiero ganar almas, quiero hacer eso, porque yo siento que yo debo pagarle. Y yo no lo necesito porque la salvación es por gracia. Eso no es verdad. Entonces yo en una frase pongo a la verdad y explico brevemente cómo se aplica a mi vida. Yo creo que esta parte de hacer la aplicación es como procesar el libro, ¿no? Es como todo lo que el Señor ha hablado y que ha estado dando vuelta en nuestra mente y en nuestro espíritu, yo lo voy a plasmar en la hoja, yo lo voy a procesar y escribir aquí. Y eso nos da una oportunidad de nosotros que corregimos sus trabajos, orar por usted también. Quizás recibir una palabra de ánimo, compartir una impresión, bendecir también de alguna manera. Y también ser bendecido. En la escuela pasada yo vi muchas revelaciones, muchas interpretaciones y aplicaciones que bendijeron mucho mi vida y me confrontaron también. Entonces, es la parte de procesar, de plasmar en una hoja lo que estamos viviendo con el Señor. Después de eso tenemos los retos, los desafíos, y ahí somos desafiados a cambiar, a poner por obra. Y eso es la idea, eso es lo que nos va a realmente transformar. Primer reto, comparte eh, perdón, comparte por lo menos una de las verdades atemporales con alguien durante esta semana y cuéntanos cómo te fue. Entonces, de las verdades atemporales que tú sacaste, puede ser la que tú escogiste a tu vida o alguna otra. Ahora pregunta al Señor, ¿con quién debería compartir?
esta semana, ¿no? Busca una persona y comparte. Mira, yo estaba estudiando el libro de Gálatas de esta semana, en un estudio online que yo estoy haciendo, y me saltó esta verdad. Y yo quería compartir. Yo mientras estaba preparándome para este video, el Señor me dijo que compartiera eso con un amigo. El año pasado tomó una decisión, no una mala decisión, una decisión por trabajo, ¿no? De mudarse del lugar donde estaba, de hacer unas cosas. Y me compartió que al final no fue bueno, eso lo alejó del Señor, no así como para ir al pecado, sino que perdió lo que había crecido con el Señor, lo que estaba haciendo en su lugar, con su iglesia. Y estaba mal por eso, así como, ay, estoy mal lo que hice el año pasado. Y el Señor me dijo que le compartiera sobre la gracia, que no hay condenación, que el Señor, Él no tiene que merecer o condenarse por haber hecho algo errado, que Él no retrocedió en su relacionamiento con Jesús, porque no es así en relacionamiento con Él, se basa en la gracia, no se basa en lo que yo hago. Y el Señor me dijo que compartiera con Él esta verdad. Entonces, ¿puede contarnos ahí en unas pocas palabras cuál verdad compartiste con quién? Un resumen de cómo fue, si la persona no te responde en tiempo antes de entregar el trabajo, solamente cuenta con quién quisiste compartir y por qué no es necesario poner nombres, pero contarnos un poco sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de compartir una verdad con alguien? Dependiendo del libro o del tema que estamos viendo, otras preguntas también pueden tener que ver con compartir. Si te toca la próxima pregunta, como es el caso de Gálatas, compartir con otra persona, que no sea la misma persona, ¿no? Tratemos de bendecir la mayor parte de gente, el mayor número posible de personas a través de las verdades atemporales del libro. Próxima pregunta. ¿Puedes pensar en una persona que intenta justificarse por medio de la ley? ¿Podrías describir a esta persona ministrándola a través de la gracia? Piensa en alguien diferente de la persona de la pregunta anterior y no uses tono de condenación. Cuéntanos cómo te fue. Piensa en una persona que lucha con eso. Bueno, yo lucho con eso, pero no hable a usted mismo. Piensa en una persona que está tratando de pagar al Señor, que habla mucho sobre la ley, sobre seguir las reglas, y no logra disfrutar una relación, la plenitud con Dios. Y escribe a esta persona y dile, mira, esta semana el Señor me habló mucho sobre la gracia y que uno no debe empapelarse de cosas, no, escribe, ministra a esta persona, deja que el Espíritu Santo te use para ministrar a esta persona a través de la gracia. Ya, pero no comiences así como estás siendo un fariseo. Vas a perder la atención de esta persona, ¿no? Su corazón abierto se puede cerrar. Piensa en una persona y escribe. Y la tercera pregunta también tiene que ver con pensar en alguien. Ahora, piensa en alguien que vive la gracia y la libertad de Dios. ¿Cómo esta persona te impacta? ¿Qué buenas cosas y hábitos de ella son dignos de imitar? Escríbele elogiando por ello y cuenta cómo te sientes. Y cuéntanos cómo te fue. Yo pensando en eso, sí me puse en mi corazón una líder de nuestra misión de Jucum. Yo estoy tomando un curso de liderazgo cristiano con ella. Ella se llama Debbie Hicks. Es una señora y tiene 70 años. Está hace 40 años en Jucum y 41 me parece. Y en su curso de liderazgo, ella habla mucho sobre la gracia de Jesús, sobre no importarse. Lo que más me ha impactado lo que ella habló, y yo veo eso, ¿no? Como una muestra de la gracia de Jesús, de no importarse con los títulos. Porque muchas veces uno se importa con los títulos, ¿no? Yo he trabajado por Jesús, yo he servido tantos años y como que yo fui ascendiendo, como si fuera una empresa, ¿no? El reino de Dios es una empresa. Yo comienzo como neófito, como nuevo convertido. Después soy promovido a cristiano más antiguo. Después soy promovido a líder de jóvenes. Después a líder de alabanza. Después a diácono, a presbítero, a pastor, a obispo, a apóstol, a querubín, a semidios. Y como si yo fuera creciendo así. Y siempre pensando en los títulos. Y ella ministra tanto y dice, los títulos no importan.
Y yo veo la gracia de Jesús en eso. Lo que ella no hace por ganarse un favor o por ganarse un lugar o por un título, sino lo hace por amor a Jesús. Y me ha confrontado tanto ver el desprendimiento que ella tiene y cómo ella puede hacer lo que quiera que Jesús le mande, sin pensar en las implicaciones de las otras personas, en lo que van a decir. Y eso es algo que reconozco y que comparto, ¿no? Que le cuento, le escribo y le digo que me ha impactado mucho. Piense usted en una persona y escríbele diciendo, mira, me ha impactado esa actitud de ti. Y cuéntanos un poquito, ¿ya? Nuevamente, si no quieres mencionar nombres, decir algo, pero cuenta qué es o qué ve, ¿no? O en qué momento esta persona interactuó contigo. Próxima pregunta. Siempre uno de los retos va a ser publicar algo en nuestras redes sociales. Estamos en la era de los smartphones y de las redes sociales. Entonces, utilizamos esto que muchas veces se presta para malas cosas, para buenas cosas esta vez. La gracia es algo sorprendente y escandaloso. Escriba una reflexión sobre la gracia en tu vida y comparte en tus redes sociales. Sé vulnerable, porque así Jesús podrá trabajar mejor contigo. Yo hice algo así, le voy a mostrar. Hice una publicación sobre la gracia pensando sobre este libro, sobre lo que Dios me ha confrontado esta semana y compartí en mis redes sociales. Aquí está, eh, yo lo compartí en mi Facebook porque era un texto un poquito más grande como para compartir en mi Instagram. Puedes poner una foto, un video, una canción, tú cantando una canción, lo que quieras, pero que cumpla con el reto, ¿no? Que es publicar algo sobre la gracia. Y yo escribí esta publicación. Yo nací en un hogar cristiano y crecí aprendiendo las historias sobre Jesús. Siempre traté, hay énfasis en el traté, de ser fiel a Dios y obedecer cada una de sus leyes. Me sentía santo y merecedor de su favor, aunque tan lejano a Él. Un día descubrí que actuaba como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, reclamando algo que me fue otorgado gratuitamente. Hasta que se nos revele la gracia divina, actuaremos como siervos. Nos cansaremos, frustraremos y no lograremos alcanzar la bendición. El día que nos rendimos y reconocemos nuestro carácter pecaminoso, clamando por su misericordia, seremos envueltos con su amor y lavados por su sangre. Y abajo, la hashtag que vamos a utilizar, hashtag Reto Biblia Betel. Entonces, publiquen en sus redes sociales, sea Facebook, sea Instagram, Twitter, Tinder, no, broma, Tinder no. TikTok, publique algo en sus redes sociales y utilice la hashtag Reto Biblia Betel. Y que eso sea utilizado para bendecir muchas personas que ahí que pueden ver eh, tu comentario, interactuar contigo y que sea quizás una puerta abierta para el evangelismo también. Y finalmente, la última pregunta es hacer una oración. Haga una oración hablando sobre la gracia en tu relación con Jesús. Yo hice una oración cortita, solo para ejemplificarlos. Jesús, aún después de tantos años sirviéndote y conociendo tu carácter, sigo tratando de tomar el control en mis manos y merecer la salvación. Revélame día tras día tu carácter para que llegue a tener un vislumbre de tu gracia. Entonces dice una oración cortita, haga una oración, pero no una oración bonita para impresionar, sino una oración que refleje tu carácter, refleje tu relación con Jesús, que es lo que Él te está hablando ahora. Y sé sincero en eso, ¿no? En cómo realmente está tu relación con Él. Más o menos de eso se trata. Quizás pueden surgir aún otras dudas. No tenga miedo de escribir a mí o a la persona que está en tu grupo de corrección de libros. Puede escribir y dejamos ahí los WhatsApp. Si tú abres el grupo de estudio bíblico Betel,
Los administradores del grupo son los que están corrigiendo los libros. Puede escribir a mí o a cada uno de ellos si tiene duda. Y una última cosa, algunos me hicieron algunas preguntas sobre código de color, solamente recordando, ¿no? El color amarillo los vamos a utilizar para divinidad y todas las personas divinas, Jesús, el Espíritu Santo, el Señor, el Altísimo, el Eterno, y todo lo que se refiere a Dios, a la Trinidad, no a los dioses falsos, a los dioses Baal, nada, solamente a las tres personas de la Trinidad. El color azul lo estamos utilizando para personas. Pueden ser nombres de personas o puede ser el amo, el señor, el sacerdote, ¿ok? Pero siempre cuando se esté refiriendo a una persona, no como adjetivo. Y no vamos a observar los pronombres porque son muchos, si no tu Biblia va a estar entera azul. Entonces no observe los pronombres, solamente los nombres propios y sustantivos que se refieren a personas o grupos de personas, como la multitud o la iglesia, etc. El color naranjo vamos a utilizar para todas las palabras y expresiones que indiquen tiempo. Siempre, cuando, ahora, nunca, 1000 años, un siglo, en la mañana, en la tarde, en la noche, durante, todo lo que se refiere a tiempo. Pero no vamos a observar los verbos. Los verbos pueden indicar tiempo, porque se dice yo fui, significa que fue antes. Yo digo yo estoy es ahora, o yo voy es el futuro. Pero los verbos más que tiempo indican acción. Entonces no vamos a observar los verbos, solamente las palabras que indiquen o expresiones que indiquen tiempo. El color rojo lo vamos a utilizar para imperativos. Ahí en su manual sale mandamientos. Es el 10 mandamientos, no matarás, no. Imperativos, órdenes, sed, haga, id, volved, no haga, tomemos, no tomemos, imitad, todo lo que sea una orden, no una sugerencia, no deberían hacer eso, no, lo que sea orden, lo que sea un imperativo. El color plomo vamos a utilizar para palabras difíciles, palabras que yo no entiendo, una expresión que yo no entiendo, un pasaje, para palabras de significado gramático difícil o de significado teológico difícil. El color rosado para sus anotaciones personales y el café, que es para colores, para palabras repetidas. Yo les di para este libro, ¿no? Justicia, gracia, ley, salvación. Esas palabras y sus sinónimos también, o sus términos continuados, ¿no? Puede ser justicia, pero también puede ser justificar o hacer justo o justificación. Todo lo que tenga que ver con justicia y sus términos continuados, siempre cuando signifiquen lo mismo. O también las palabras que son sinónimas, ¿no? Salvación también podría ser la vida eterna, que tiene que ver con eso. O la palabra ley podría ser también lo que tenga que ver con las obras de la ley o con ritual, todo lo que tenga que ver esas palabras, sus sinónimos o sus términos continuados. ¿Qué es un término continuado? Ese que yo mencioné, por ejemplo, justicia, justificar, justo, justificación. Tienen que ver con lo mismo, eso es un término continuado. Entonces, en las palabras repetidas, observen las palabras en sí y sus sinónimos o términos continuados. Que Dios los bendiga, espero que este video les ayude bastante y espero más aún que el Señor le esté hablando mucho, haciendo pedazos con el libro, con la gracia y sobre todo esté edificando y fortaleciendo su espíritu. Que el Señor los bendiga mucho y estamos a disposición para cualquier duda. Hasta luego.